Tenho o prazer de apresentar o professor Djalma Ibra, da Universidade Autônoma de Barcelona, que vai nos falar hoje sobre a conjectura 3x+1 e os limites da matemática. Muito obrigado. No falo portugués, entonces voy a hablar castellano, español, y me pueden preguntar en cualquier momento cualquier cosa. Si hablo demasiado deprisa, me pueden parar. El problema 3x+1 consiste en considerar la sucesión de números naturales, 1, 2, 3, 4, etc. Y si tomamos un número natural, por ejemplo x, si este número es impar, lo enviamos a 3x+1 y este número ya es par. Y si el número es par, lo dividimos por 2. De esta manera, por ejemplo, si tomamos como punto inicial el 13 y construimos con esta regla una sucesión, el 13 pasa al 40, el 40 al 20, el 20 al 10, el 10 al 5, el 5 al 16, 8, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, y el 4, 2, 1 ya se va repitiendo siempre. Esto porque hemos empezado con el número 13, pero si empezamos con otro número, por ejemplo el 24, vamos a ver que también ocurre lo mismo. 24, 12 porque es par, 6 porque es par, 3, entonces saltamos al 10 porque es impar, 5, 16, tal, y volvemos al 4, 2, 1. Esto no es curioso de que empezando con el 13 o el 24 terminemos en 4, 2, 1, 4, 2, 1. Hasta ahora, cualquier matemático que haya cogido cualquier número natural y aplique esta sucesión, si es impar 3x+1, si es par lo divide por 2, siempre ha terminado con la sucesión 4, 2, 1, 4, 2, 1. Por ejemplo, a veces tardas un poco en llegar a la sucesión 4, 2, 1, perdón. El 27 tarda un poco, va dando muchos cambios hasta llegar a la sucesión. Pero todos los números que se han probado hasta la hora terminan en el 4, 2, 1. Entonces apareció esta conjetura, que se llama la conjetura 3x+1, que consiste en intentar probar esto, que cualquiera que sea el número natural que empieces, y vas aplicando esta regla de impar 3x+1, par divides por 2, la conjetura dice que vas a terminar en el 4, 2, 1. Esta conjetura, como veremos, la hizo un matemático alemán en los años 1930, y hasta la fecha nadie ha sido capaz de probar si esto es cierto o es falso. O sea, es un problema aún abierto en matemáticas en estos momentos. Paul Erdős, un matemático muy conocido, que es uno de los matemáticos que ha publicado más artículos, ha publicado más de 1500 artículos. Dijo que la matemática actual aún no está preparada para resolver este tipo de problema, este problema concretamente. Esto lo veremos más claro al final de la charla. De hecho, el primer matemático que formuló esta conjetura es Colax, Lothar Colax, en el año 1930, y en los años, al principio esta conjetura estuvo restringida a pocos matemáticos, no era muy popular, pero en los años 50 del siglo pasado, la conjetura se hizo muy popular y, por ejemplo, Twines la encontró sin saber que ya la había formulado previamente Colax, y en el año 52 la hizo popular Twines, esta conjetura. Este es el artículo original de Colax, de los años 30, donde presenta la conjetura por primera vez, ¿no? Está en alemán, claro, y aquí tiene un esquema en este trabajo, ¿no?, donde tiene la conjetura y tiene una serie de números que terminan en el 4, 2, 1, ¿no? Este es el trabajo original
primero sobre esta conjetura. Otros matemáticos como Haas, Helmut Haas, que es un buen matemático en teoría de números del siglo pasado, le dedicó bastante tiempo a la conjetura y dio charlas sobre ella y tal, y en cierto momento, en ciertos medios, a la conjetura se le llamaba el algoritmo de Haas. Haas viajó a Estados Unidos en los años 50 y dio charlas en la Universidad de Siracusa sobre esta conjetura. Los matemáticos de allí se interesaron, trabajaron bastantes semanas en la conjetura sin poder resolverla, y a partir de ese momento en algunos medios la conjetura se conoce como la conjetura de Siracusa. Kukutani, otro matemático, en este caso más bien topólogo, pero se interesó en los 60 y estuvo trabajando en Yale, en la Universidad de Yale, con los matemáticos de allí en la conjetura, y desgraciadamente tampoco obtuvieron ningún resultado satisfactorio. En esa época, entre los años 50 y 60, también la Universidad de Chicago le dedicó tiempo a la conjetura, y entonces en esa época corría en Estados Unidos, en plan de broma, la noticia de que los rusos habían introducido la conjetura en Estados Unidos para que los matemáticos perdieran el tiempo con ella y no se dedicaran a la carrera espacial, que en ese momento había la carrera espacial para ver quién iba primero a la Luna, ¿no? Ulam, otro matemático aplicado muy bueno, ¿no?, también le dedicó tiempo en Los Álamos a la conjetura. Y en estos momentos, si entráis en Maths.net, en la base de datos de la American Mathematical Society, y buscáis la conjetura 3x más 1 o la conjetura de Colac, veréis que aparecen casi 1000 artículos relacionados con la conjetura. Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que realmente se sabe de este problema, que no es mucho, pero sí que se saben algunas cosas. Entonces, aquí está formulado el problema en forma de sucesión, ¿no? Tenemos el punto inicial, que le llamamos x0, y a partir de él construimos el x sub 1, ¿no? Ponemos aquí x sub 0, según sea impar, 3x, el número multiplicado por 3 más 1, según sea par, dividimos por 2, y así construimos la sucesión. El ejemplo del 13 que habíamos hecho, esta es la sucesión, el ejemplo mismo del 13, y ahora podemos definir, dado un número natural x, podemos definir el máximo de x, y el máximo de x es, de la sucesión dada, el número más alto que aparece en la sucesión antes de caer en el 4, 2, 1, ese es el máximo. Obviamente, si empezamos con el 13, el máximo del 13 es 40, porque todos los demás son más pequeñitos. Y también podemos definir el mínimo de un número natural como el más pequeño de la sucesión, que obviamente es 1. Si la conjetura es cierta, va a ser 1. ¿Qué puede ocurrir con la conjetura? Que si tomamos x y su mínimo es 1, quiere decir que termina en la órbita 4, 2, 1. Pero, como no se ha probado la conjetura, podría ser que no termináramos en el 4, 2, 1, sino que cuando tenemos impar multiplicamos por 3x más 1 y cuando es par dividimos por 2, podría ser que fuéramos dando saltos, pero que en promedio fuéramos subiendo, subiendo, y el número fuera creciendo y se alejase a infinito. Entonces diríamos que el x es divergente. En este caso sería la conjetura falsa, porque habría algún natural que a la larga se escapa a infinito y no cae en la órbita periódica 4, 2, 1. También puede fallar la conjetura porque al coger un natural vamos haciendo la sucesión y en lugar de caer en la órbita periódica 4, 2, 1, podemos caer en otra órbita periódica, la que sea, que esté perdida por allá arriba. Es fácil razonar que estas tres cosas son las únicas que pueden ocurrir. Si la conjetura es cierta, solo va a ocurrir la primera, pero por ahora nadie ha podido probar que no ocurre ni la segunda ni la tercera. Es un problema aún abierto. Entonces, la conjetura se puede formular así, ¿no? También, que cada número natural es convergente.
Es otra manera de formular la conjetura y aparece en algunos artículos formulada de esta manera. En el año 91, Bardi, un matemático italiano, probó que para cualquier natural que sea menor que 10 elevado a 15, que ya es un número un poco grande, la conjetura es cierta. O sea, con un ordenador allí trabajando semanas, pudo probar que todos los naturales menores que 10 elevado a 15 terminan en la órbita periódica 421. En el 99, Oliveira y Silva mejoraron y pudieron probar que hasta este número, que ya es un poco más grande que este, del orden de 10.000 veces, 27.000 veces más grande, también es cierta. En el 2001 se mejora y se pasa, en lugar de 10 a la 16, a 10 a la 20. En el año pasado se llegó ya a este número de aquí, que es del orden de 10 a 18 por, aquí hay un error, 28 es, 28. Y hasta aquí sabemos que es cierta, pero claro, por el ordenador nunca se va a poder demostrar esto, porque no hay tiempo suficiente en el universo para probar todos los naturales, ¿no? Pero esto hasta aquí es cierto y hace sospechar que la conjetura debe ser cierta. Bueno, todo esto ya lo hemos dicho. Y ahora viene una noción interesante que es, a cada número natural le vamos a asociar el número natural t de x, que va a ser el subíndice de la sucesión, tal que por primera vez empezamos por el x0, pasamos al x1, pasamos al x2, y el primer x, el que sea el x3 o el x10.000, el primero que sea menor que el x inicial, ese subíndice es el t de x. O sea, es la primera vez que el iterado baja por debajo del x. En inglés a este t de x le llaman el tiempo de parada, el stop time, ¿no? Entonces, por ejemplo, el stop time del 13 es claramente 3, porque 13 pasa a 40, 20, y el tercero es 10, que ya es menor que 13, ¿no? Este es el stop time. Entonces, otra manera de formular la conjetura es que todo número natural tiene un tiempo finito de parada, de stop time. ¿Y esto por qué? Porque este es el razonamiento. Porque esto equivale a que la conjetura sea cierta, que termine en el 421. Porque supongamos que hemos probado la conjetura hasta el número n, hasta el natural n. Entonces consideramos el natural n más 1. Si este natural n más 1 tiene un tiempo de parada, es decir, que existe un iterado de él que está por debajo de él, entonces cae aquí dentro y automáticamente ya sabemos que todos estos van a parar al 421. O sea que otra manera de formular la conjetura, y es correcta, es que todo número natural tiene tiempo de parada, existe su tiempo de parada, ¿no? Un lugar que cae por debajo de él. Muy bien. Entonces, ha habido gente que se ha dedicado a buscar el tiempo de parada récord. O sea, ¿cuál es el iterado mayor que tienes que hacer para que ese iterado ya sea más bajo que el inicial? Entonces, se han obtenido estos resultados. Por ejemplo, entre los 10 primeros naturales, la parada máxima, el tiempo de parada mayor, es 9 iterados. Perdón, lo tiene el número 9 con 19 iterados. Si entre los 100 primeros números naturales, el que tarda más en pararse, en tomar un valor más bajo que el mismo, es el número 97, que tienes que hacer 118 iterados, etc. Si tomamos los números naturales hasta un billón, o sea, 1000 millones, ¿no? El billón inglés, el número que tarda más en pararse, en que su iterado esté por debajo de él, es este número, este número de aquí, que necesita 986 iterados para ser más bajo que él.
y actualmente se ha llegado a este de aquí. Un trillón, un cuatrillón, vas multiplicando por 1000 los millones, y 100 cuatrillones, el número que tiene parada más grande es este, que necesita 2091 iterados para que baje menor que él. Bueno, todo esto son curiosidades, pero por ahora nada que pueda probar la conjetura. Ahora empiezan algún resultado interesante sobre la conjetura. Río Terras, en el año 76, demostró estadísticamente, probabilísticamente, ahora lo veremos, bueno, veremos un poco más, que todo número natural, casi todo número natural, o sea, estadísticamente la probabilidad de que un número natural tenga tiempo de parada finita, que es equivalente a decir que terminará en la órbita 421, es la unidad. O sea, probabilísticamente todo apunta de que la conjetura va a ser cierta. Este es el enunciado más matemático de que casi todo natural tiene tiempo de parada finito. Entendamos lo que está aquí escrito. Tomamos un K, y entonces, y un X. Entonces, entre todos los números naturales menores o iguales que este X, nos quedamos, el cardinal, o sea, contamos solo los números naturales menores o iguales que X, que su tiempo de parada sea menor que este K. Lo dividimos por X, o sea que esta es la probabilidad, esto de que hay aquí, es la probabilidad de que los números naturales menores que X tengan tiempo de parada menor o igual que K, porque es casos posibles por todos los casos, ¿no?, favorables. Y pasamos al límite, cuando X tiende a infinito, este número, y Terras probó que el límite de este CK es 1, o sea que la probabilidad de que un natural tenga tiempo de parada finito, es decir, que caiga al iterar en la órbita 421, es casi seguro. Pero ya sabéis que, aunque la probabilidad sea 1, no quiere decir que siempre ocurra. Pero esto es el soporte más fuerte que existe, por ahora, de que la conjetura va a ser cierta. Pero, claro, podría haber un natural que se escapase a infinito, o un natural que cayese en una órbita periódica muy lejana, y como es uno solo, o son pocos, su probabilidad sea 0 y no aparezca aquí. O sea que la conjetura no está probada con esto. Solo nos da un soporte fuerte a la conjetura, pero no lo demuestra. Hasta ahora he hablado de la conjetura restringida a los naturales, pero ahora en lugar de coger el conjunto de los naturales, cojamos el conjunto de todos los enteros. O sea, todos los naturales positivos, los negativos y el 0, todos los enteros. Y hagamos lo mismo que hemos hecho con los naturales. Cogemos ahora un entero y le aplicamos el criterio de si es impar lo multiplicamos por 3 y le sumamos 1, y si es par lo dividimos por 2. Bueno, entonces lo primero que se ve es que si el natural inicial es positivo, la sucesión, todos de positivos, pero si el natural es negativo, la sucesión siempre es de negativos, excepto el 0, porque el 0 siempre va al 0. El 0 lo tomamos como par y siempre va al 0. Entonces, esto es lo primero que vemos, que si ahora jugamos con todos los naturales, no solo con todos los enteros, perdón, no solo con los naturales, el 0 nos da la sucesión constante 0. Pero hay otras sucesiones periódicas, aparte de la que ya conocemos, ¿no?, de la 421, que puedes empezar con el 1, con el 4, con el 2, y que son periódicas. Y que son periódicas que se dice de periodo 3, porque se repiten cada 3 veces. Pero si ahora tomamos números negativos, tenemos la del 0, que sería una órbita de periodo 1, porque se repite el mismo. Tenemos la órbita menos 1, porque si lo hacéis, el menos 2 pasa al menos 1, porque se divide por 2, el menos 1 se multiplica por 3 y se le suma 1 y pasa al menos 2 y ya se repite, ¿no?
O sea que, digamos, jugando con los enteros, además de la órbita 4, 2, 1, tenemos el punto fijo 0, 0, la órbita periódica de periodo 2, menos 2, 1, tenemos una órbita de periodo 5, que es esta de aquí, menos 5, menos 14, menos 7, menos 20, menos 10, y ya se repite, o sea, esta es una órbita de periodo 5, y aún tenemos otra órbita, y no hay más por ahora, conocidas, que esta tiene periodo 18, fijaros, ya 18, y entonces se vuelve a repetir el primero. Y no se han encontrado, hasta la fecha, ninguna órbita periódica en los enteros que no sean estas que os he mencionado aquí. O sea que tenemos en total, si trabajamos en lugar de los naturales, trabajamos con los enteros, tenemos un total de 5 órbitas periódicas, estas que hemos mencionado. Y entonces existe ya la conjetura 3x más 1 para los enteros, y que consiste en decir que probar que cualquier número entero, si le aplicas el criterio par-impar, 3x más 1 y x dividido por 2 si es par, tiene que terminar en una de esas 5 órbitas periódicas. Pero esta conjetura también sigue abierta. Un resultado bonito, aparte del de Tebas, que hemos explicado, ¿no? de que la probabilidad de que sea cierta la conjetura es 1, es el resultado de Crandall, que Crandall ha logrado probar que en los enteros, o sea, en el conjunto de los enteros, y que si existe alguna órbita periódica aparte de las 5 que hemos mencionado, si existe alguna órbita periódica aparte de las 5 que hemos mencionado, su periodo tiene que ser mayor que este número. O sea, que tiene que ser una órbita periódica con muchos números, porque fijaros, son 272 millones y pico. ¿Y cómo ha probado Crandall este resultado? Pues el teorema fuerte es este de aquí. Lo de arriba es una versión débil de este teorema fuerte. El teorema fuerte de Crandall nos dice esto: sea n el número más pequeño de una órbita periódica. Si tenemos una órbita periódica, tiene un número finito de números. Entonces, de todos estos, el que es más pequeñito le llamamos n. Y supongamos que la órbita tiene periodo k. La órbita esta tiene k elementos y el más pequeño es n. Entonces, el periodo verifica esta desigualdad. Y en esta desigualdad, el n está claro quién es el más pequeñito de la órbita. ¿Y quiénes son estos q's? Estos q's son los cocientes de las convergentes de expandir el logaritmo de 3 en base 2 en fracción continua. Quien haya trabajado alguna vez en fracción continua sabe que es aproximar por racionales, y estos racionales son estos. El p sub 1 cos sub 1 sería el primer racional de la fracción continua, el p sub 2 cos sub 2 el de la segunda. Pues bueno, se verifica esta propiedad, que coges los 4 primeros convergentes de la expansión en fracción continua del logaritmo de 3 en base 2, y entonces te dan 4 racionales, y coges k, el mínimo de estos números, variando j de 1, 2, 3, 4. Y de aquí trabajas un poquitín y sale este numerote de aquí, que la órbita periódica tiene que ser mayor, si existe otra órbita periódica, tiene que tener un periodo mayor que este número de aquí. También se puede mirar la conjetura, o sea, Tebas la ha mirado desde un punto de vista probabilístico. Crandall la ha mirado desde un punto de vista más bien de teoría de números. Pero también se puede mirar desde el punto de vista de sistemas dinámicos, porque podemos pensar que tenemos una aplicación o una función de los naturales, me restringo ahora a los naturales, en los naturales, definida de esta manera, y cogemos un punto y lo iteramos, ¿no? Calculamos lo que se llama la órbita. Y entonces, si formulamos la conjetura en términos de sistemas dinámicos,
La conjetura sería probar, y lo restringimos a los naturales, a los naturales solos. La conjetura sería probar que la órbita periódica 421 de esta función es un atractor global, porque todos los demás, cualquier otras órbitas terminan en ella. Esta sería la formulación dinámica de la conjetura, ¿no? Un atractor global. De hecho, si alguien aquí ha trabajado con sistemas dinámicos discretos, que es iterar una función, ¿no? y las órbitas pueden ser periódicas, pueden ser densas, etc. En sistemas dinámicos hay muchos resultados sobre los sistemas dinámicos discretos, o sea, sobre las órbitas de las funciones, pero siempre utilizan que la función, por ejemplo, es una función continua en un espacio topológico. Por ejemplo, hay un teorema precioso, ¿no?, que debéis conocer muchos de vosotros, que si la función es de los reales en los reales, continua, su estructura periódica viene dada por el orden de Sharkovsky, que es un orden precioso en los naturales, que el mayor es el número 3, etc. Pero esos resultados salen utilizando la topología de la recta y la continuidad de la función. Y también otros resultados de sistemas dinámicos, si trabajan con funciones diferenciables, pues utilizan la estructura de la variedad donde está definida la función, propiedades de la homología, etcétera, de la variedad donde está definida, o en funciones analíticas. Cuando la función tiene esta estructura, pues los sistemas dinámicos dan muchos resultados, pero una función de los naturales en los naturales, ¿qué estructura le ponemos a los naturales para poder trabajar con ellos y poder avanzar en la posible demostración de la conjetura? O sea que hasta ahora nadie de estos casi 1000 artículos que tienen que ver sobre la conjetura desde el año 30 del siglo pasado, no se ha avanzado porque no conocemos cómo crear alguna estructura en la función f de n, la función que a x le pasa 3x más 1 si es impar y x dividido por 2 si es par, de manera que esta estructura nos permita obtener resultados positivos para probar si es cierta o si es falsa. Dentro de los sistemas dinámicos hay gente que ha hecho lo siguiente. Ha definido esta función. Esta función, si os entretenéis y ponéis aquí n, un número natural, este coseno es pi n, y si el n es impar, este coseno vale menos 1, y si es par, vale 1. Y veréis que entonces, esta función, cuando el n es impar, este resultado es 3n más 1. Y cuando el n es par, este resultado es n sobre 2. Lo podéis comprobar fácilmente. O sea que esta función extiende a los complejos, bueno, si z es real, a la recta real, extiende a la recta real la función definida sobre los naturales. Y si la z es compleja, esta función extiende al plano complejo la función de los naturales, ¿no? Y entonces se ha obtenido estas cosas de aquí. Quien haya trabajado en dinámica compleja estará un poco acostumbrado a ver este tipo de dibujos. Aquí, esto es un trozo del plano complejo, esto es la recta real, aquí es el punto 1, este es el punto 2 y aquí está el punto 4. Y esta es la órbita, o sea, el 1 salta al 4, el 4 al 2, el 2 al 1, el 1 salta al 4, el 4 al 2 al 1. Lo que aparece en negro es donde hay la dinámica periódica de la aplicación en el plano complejo. Y lo demás es que se va escapando lentamente hacia el infinito, pero esto en el plano complejo. Si lo restringimos en las naturales, ya sabemos lo que pasa, que aparentemente todo termina en el 4, 2, 1. El primero que pensó en extender, o sea, se ha estudiado esto y se ha visto la dinámica de esta aplicación restringida a los reales, restringida a los complejos, pero tampoco resuelve la conjetura. O sea, el que lo extendió a los reales es Chamberlain, y lo hizo en este año,
y en cambio la estructura compleja la estudiaron estos otros matemáticos. Y bueno, después de lo que hemos dicho, ¿no? Hemos de darle la razón a Paul Erdos, ¿no? Que aparentemente la matemática que estamos acostumbrados a utilizar, ya sea de geometría, de teoría de números, de topología, sistemas dinámicos, etcétera, aún no está preparada para resolver este problema, porque no hay manera de atacarlo de manera seria. Los únicos resultados que hemos obtenido son los de Tebas, de probabilidad, el de Crandall, que nos da información de que si hay alguna órbita periódica, tiene que ser una órbita periódica muy grande, de periodo muy grande, pero no más. Otro matemático que ha trabajado mucho en la conjetura 3x más 1 es Lagarias. De hecho, ha dedicado casi toda su vida a este y tiene, ahora lo veremos, tiene algunos libros incluso sobre el tema. Y él ha dicho que es un problema de extraordinaria dificultad y que parece estar fuera, por ahora, de las posibilidades de la matemática que tenemos de inventar algo nuevo para poder resolver este problema. Bueno, a pesar de todas las dificultades que hemos ido mencionando, repito, hay el resultado de Tebas que se puede encuadrar en probabilidad o teoría ergódica, hay el resultado bonito de Crandall, que se puede encuadrar principalmente en teoría de números. Hay otros resultados de teoría de números en que han trabajado la conjetura en lugar de los naturales en los p-ádicos. Los que estáis familiarizados en teoría de números, seguro que estáis familiarizados con los números p-ádicos, pero sí, hacen cosas, pero no pueden decir si la conjetura es cierta o falsa por ahora, nada. Entonces, si estáis interesados un poco en esta conjetura, podéis ir a esta página web de Jeb Larias, que da una lista de los 150 artículos mejores que se han escrito sobre la conjetura. Creo que alguien ha cogido copia de mi charla, entonces la podéis copiar, o sea, y no hay ningún problema. También hay un buen resumen de la conjetura en el Wikipedia, que la ha hecho Lagarias, el review de la Wikipedia. Rosendahl también ha trabajado mucho y tiene otra página interesante con resultados sobre esta conjetura. Chamberlain, que es el que extendió la aplicación de los naturales a los reales, tiene este trabajo, que curiosamente está en catalán, en mi lengua, publicado en Nuestra Sociedad de Matemáticas en el 2003, que hace una exposición de lo que se sabía hasta el 2003, más o menos, sobre esta conjetura. Este probablemente es la mejor referencia para esta conjetura. El libro publicado por la American Mathematical Society de Lagarias, esta es la mejor información que ahora se puede encontrar, está en este libro. Hay otro libro sobre la conjetura de Birching, que es un Lecture Notes, y incluso ha habido una conferencia internacional en el año 99 dedicada únicamente a la conjetura, pero dan vueltas, pero el problema esencial no sigue abierto. Si la conjetura es cierta o falsa, nadie lo sabe. Y esto es todo lo que os quería contar hoy sobre esta conjetura.